Así que la porción del día de hoy, comencemos entonces. La porción del día de hoy nos habla, estos son los nombres. Vayámonos a Éxodo capítulo 1, versículo 1 y nos va a decir lo siguiente. Éxodo 1:1 dirá, estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. La historia del Éxodo es importante para el pueblo judío. También es importante para el pueblo cristiano y para todo aquel que ha estado en algún momento oprimido, aquel que en algún momento ha estado en sufrimiento. El libro de Shemot ha sido fundamentalmente para el pueblo de Israel y ha sido primordial debido a la importancia que tiene en la configuración de su identidad como nación. No solo en el aspecto histórico, sino como un paradigma, es decir, como un modelo de esperanza nacional. Los profetas de Israel regularmente evocan la imagen del éxodo de Egipto para hablar sobre el futuro y apuntan hacia la redención final. Cuando el Eterno entonces rescataría o va a rescatar a su pueblo de todas las naciones y los va a llevar a la tierra prometida. Esta historia es importante para todos los creyentes en Yeshua, para todos aquellos que venimos de las naciones a ser parte de ese Israel de Dios y ser injertados por medio de los méritos de Yeshua, ya que, por supuesto, al ser injertados en Israel, de una forma sobrenatural y en un gran sentido es la historia de nuestro pueblo, de nuestra familia. También adoptamos como propio en nosotros el relato sagrado en el libro de Éxodo y, por supuesto, la promesa de la redención. También hay, como menciona el texto de la Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, un enorme paralelo entre Moisés y Yeshua. Todo el relato de Shemot o Éxodo nos conduce a encontrar a Moshe una figura mesiánica, una figura de nuestro Mesías. Moshe en su tiempo vino para ser un libertador y redentor. Y sabemos que Yeshua muere y resucita durante la fiesta de la Pascua, durante la fiesta de Pesaj, que es el momento en que festejamos y recordamos la liberación y salida de Egipto, conducida por el libertador Moshe. Nosotros hemos salido entonces del Egipto, del pecado y de la muerte, liderizados por Yeshua a la tierra prometida. La porción entonces se va desarrollando de una manera muy, pero muy interesante y el pueblo de Israel está en Egipto. Pero vayámonos a Éxodo capítulo 6, capítulo 1, versículos 6 y 7 y nos va a decir lo siguiente. Y murió Yosef y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Fin de la cita. Jacob y sus hijos se reubicaron con sus familias en Egipto para escapar entonces de la hambruna de la tierra de Canaán. Yosef cuidó de su familia y veló por ellos hasta que se ubicaron en la mejor tierra de Egipto, el territorio de Goshen, como se dice en hebreo. Cuando Jacob bajó a Egipto, no fue con el propósito de establecerse.
Él no buscó establecerse primeramente, sino que solo fue para pasar el tiempo de la hambruna. Sin embargo, esa estadía se dilató, dando entonces la impresión de que era algo permanente. Es decir, se establecieron y prosperaron. Ocurrió entonces al pueblo de Israel lo mismo que ha pasado en la historia de Israel desde cuando se establecen en tierras extrañas. Se desarrollan, crecen hasta formar una nación dentro de otra. Podemos decir que su ingreso a Egipto fue por la puerta grande. Y al quedarse en Egipto se acomodaron, ya que todas sus necesidades eran provistas. La vida en Egipto era buena. Pudiera decir, era muy buena. Ahora bien, los hijos de Israel estaban felices, bien alimentados y prósperos. Pero ¿saben? Si continuaban ellos así, muy seguramente iban a olvidar la gran herencia que el Eterno les había prometido. Contentos con el confort de Egipto, los hijos de Israel estaban abandonando sus aspiraciones de heredar la tierra no de Egipto, sino de Canaán. Dirían por ahí, ay, ¿quién quiere ir a Canaán cuando tienes todo en Egipto? ¿Quién quiere volver a Latinoamérica cuando tienes todo en Estados Unidos? ¿Quién quiere pensar en ir a Israel cuando estás cómodo aquí? Sin embargo, esta situación en Egipto cambió radicalmente. En otras palabras, se revirtió cuando el rey de Egipto forzó a Israel a la servidumbre. El éxito y la prosperidad se pueden volver rápidamente en ataduras. Una persona se acostumbra fácilmente a los privilegios y lujos pensando que esas cosas son necesarias. Las cosas que una vez fueron necesidad ya no lo son, porque ahora se pueden pagar y que por consiguiente no te preocupas más de ellas. Y entonces esas cosas que son lujo ahora se vuelven indispensables a la medida que se prospera desmedidamente. La propia riqueza súbita y el éxito desmedido se vuelven las esposas de oro. Y por eso tengo esa imagen de las esposas. Unas esposas de las cuales no te puedes escapar. Mientras se sirva al materialismo, nuestra salud espiritual inevitablemente empieza a sufrir. Muy interesante, Yeshua nos advirtió en el Evangelio de Mateo lo siguiente. Mateo 6, 24 nos va a decir lo siguiente. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Fin de la cita. Fin de la cita. Mientras el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, fue arrastrado por las atracciones de aquella sociedad. Empezaron a ser asimilados por una cultura de mayor influencia. La asimilación posee un peligro mayor para el pueblo de Dios que la persecución. Cuando se es perseguido, hay más unidad y nuestras convicciones se afirman. Nos acordamos de que no somos parte de la cultura de mayor influencia que nos aleja de Dios. Cuando nos acercamos a una cultura lejos del Eterno, perdemos la distinción y empezamos a perder identidad, cayendo bajo el poderoso hechizo de las atracciones sociales. En cierto momento,
los rabinos comentaron acerca del alejamiento del pueblo de Israel a una cultura pagana. Quizás ese es el peligro que tienen muchas personas al querer ser complacientes. Pero una cosa es ser complacientes y otra cosa es respetar lo que el otro hace. Si bien es cierto, el Eterno nos ha permitido estar en el mundo, no somos del mundo. El problema está cuando te empiezas a acomodar con una cultura que no tiene las bases de Dios. Pero el hecho de que esa cultura no tenga una base bíblica no quiere decir que tú vivas en ella. Puedes vivir en un país como Latinoamérica, como en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos. Vivir con respeto, pero vivir tu fe dentro de tus posibilidades. Vuelvo a repetir, los rabinos se acercaron y comentaron acerca del alejamiento del pueblo de Israel en la cultura pagana que era Egipto. En uno de los comentarios extendidos del texto sagrado, los rabinos sugirieron que el pueblo de Israel se alejó tanto, y ahí está el detalle, que dejaron de circuncidar a sus hijos para que ellos fueran mejor recibidos por los egipcios. Cuando ya no dejas de ser quien tú eres y tu convicción y empiezas a ceder, ahí está el problema. El problema no es si la vacuna es buena o no. El problema es si los que hacen la vacuna o los gobiernos te imponen y quitándote la libertad que tienes. Los hijos de Israel no lo hicieron así. Ellos empezaron a ceder para ser aceptados. Pero tampoco puedes tener una malversión sobre las personas. Vámonos a Éxodo 1:8 y dirá lo siguiente. Éxodo 1:8 nos dice: y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a Yosef. Vamos a dejarlo ahí por un momento. Muy interesante que los sabios de Israel dicen: ¿será que el rey de Egipto no conocía a José? Muchos interpretan que era un rey de Egipto que no quería recordar quién era Yosef. Una cosa no quería, que no conocía, a no querer conocer. Muy interesante ese punto que dan los rabinos. Sin embargo, la tradición judía, en un texto de mayor amplitud que se llama Shemot Rabbah, vamos a leer Shemot Rabbah 1:8, ahí lo tenemos, vamos a ponerlo, y va a decir lo siguiente en base a lo que ocurrió en Éxodo 1:8. Cuando Yosef murió, los hijos de Israel abrogaron el ritual de la circuncisión, ya que dijeron: seamos como los egipcios, porque ellos abandonaron la circuncisión. El santo bendito sea, revirtió la actitud de los egipcios hacia ellos. ¡Wow! ¿Entienden? Cuando el pueblo de Israel decidió conceder todas esas cosas que iban en contra de la escritura, entonces Dios revertió la actitud de los egipcios hacia ellos. Los hijos de Israel, en lugar de tratar de establecerse en la tierra de Egipto y buscar encajar en ellas, hicieron eso. Debieron haber persistido ellos en volver a la tierra de Canaán. Sin embargo, no decidieron irse por la corriente de mayor influencia. Al quedarse en Egipto, se hicieron, especialmente sus hijos, vulnerables a la cultura egipcia y de ninguna manera entraron a una esclavitud. De alguna manera muy importante, entraron en una esclavitud espiritual mucho antes de que entraran a una esclavitud física. Lo que ocurrió en ellos fue en el corazón y luego ocurrió. Esta situación me recuerda, y puedo compararlo con la historia de un hombre que se muda con su familia a otro estado, a otra ciudad,
para poder tener un mejor paga y beneficios por su trabajo. Desafortunadamente, esta familia deja de congregarse, deja toda su congregación atrás y no consigue tener compañerismo con otros hermanos en la fe en el nuevo lugar. Al principio se pueden sentir terriblemente solos, extrañando a sus hermanos en la fe y los valores que habían aprendido. Pero el tiempo al pasar, entonces hacen nuevos amigos en la escuela y muy pronto los hijos empiezan a vestirse como otros niños lo han hecho. Escuchan la música que escuchan y participan de sus entretenimientos. Los padres también pasan por un proceso lento de transformación. Unos años más tarde, cuando tienen la oportunidad de visitar a su antigua congregación, se dan cuenta de que tan poco tienen en común con los creyentes de su congregación. Sea que caigamos en la trampa del materialismo o la presión social, debemos estar apercibidos, queridos hermanos, y cuidadosos de convertirnos en esclavos espirituales de una sociedad pagana. Lamentablemente, los hijos de Israel cayeron en ambas trampas, entrando en la esclavitud espiritual e inmediatamente la esclavitud real y física entraron en ellos. Los hijos de Israel se dieron cuenta de que su paraíso egipcio se transformó en una horrible pesadilla. Y esos fueron los primeros años del pueblo de Israel. Lamentablemente, su asimilación y su aceptación al paganismo.